bienvenidos a un capítulo más de La Camilla. Hoy venimos con un tema muy interesante. Me acompaña Emanuel Lee y yo, Andrés Soto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la presión de los padres, ¿verdad? Para que sus hijos sean deportistas y cómo eso les llega a afectar para lesiones y demás situaciones. ¿Cómo están mis pacientes? Y Andrés, bueno, un tema que se las trae porque realmente es algo cotidiano y no solo tico, ¿verdad? O sea, que uno diría que es muy del tico y no, o sea, es mundial el efecto padre con el niño deportista y a veces niño que nada más está haciendo actividad física, ¿verdad? Que no ha llegado a ser deportista. Así es, hay un régimen, ¿verdad? Prácticamente de los padres hacia los niños que tienen muchas esperanzas. Entendemos también que hay muchos niños con capacidades muy buenas y que quizás ahí los padres entienden que tienen que dar como una milla extra, pero hay un balance, ¿verdad? Que podemos dividirlo en este podcast de diversas maneras, ¿verdad? El ejercicio como tal, la alimentación, el descanso. Y más allá vienen entrando otros temas que vamos a ir relacionando, pero empecemos por el tema de cuánto debe entrenar un niño, ¿verdad? ¿Qué tanto puede entrenar un niño? Bueno, hay que ver en qué etapa está, ¿no? Es una etapa formativa, es una etapa ya de alto rendimiento. Y lo principal, el primero que todo, y lo que se recomiendan, es que en niños pequeños, tratar de que más bien hagan todo tipo de clubes. Ahora que está famoso que en la mayoría de escuelas hay clubes de voleibol, club de baloncesto, que club de fútbol, que club de tenis. Lo ideal es ahorita que los niños vayan y prueben todo tipo de deportes antes de llegar a enfocarse en un solo, el tenis, solo el fútbol, solo el baloncesto. ¿Esto por qué? Porque primero se tienen que formar las habilidades blandas y tener las capacidades de aprender lo mínimo de cada deporte te va a fomentar a mejorar en otras partes. Entonces, en esa etapa, que son muy pequeños, realmente es que traten de estar en todo y aprender. Obviamente van a ver que hay niños que tienen una capacidad, un gen deportivo, que todo le va a salir bien. Otros en que más o menos sí, más o menos no. Pero sí es importante tener ese primer contacto con los papás, de que la primera parte de los 6 años, 9 años, 10 años, que sea muy, muy esa parte de aprender. De hecho, en el baloncesto y mi baloncesto, no sé si lo saben, pero no hay posiciones definidas y no hay marcador, ¿verdad? O sea, el niño aprende a jugar todas las posiciones o anda en toda la cancha, no hay algo específico por lo mismo. Creo que, si no me equivoco, creo que fue para el Mundial pasado que Luis Enrique era el entrenador de España y estuvo haciendo transmisiones en vivo en Twitch y demás. Ajá. Él hablaba con los seguidores y un seguidor le preguntó el tema del hijo, ¿verdad? Que cómo puede apoyarlo, que le gustaba el fútbol, que qué podría hacer. Y lo primero que dijo Luis Enrique fue que si el niño está en una etapa muy, muy joven, lo que tiene que hacer es jugar, prácticamente jugar, no importarle tanto el tema de la estrategia, no importarle tanto el tema del rendimiento, de la competitividad, sino que juegue y que juegue en todas las posiciones y que disfrute y diversifique. Diríamos ahora el estilo Machillo en la última conferencia. Pues que conozca el deporte. Ajá, porque ahora hay mucha gente, mucho deportista que es como muy robot, ¿verdad? O sea, que vamos a las bases analíticas y en esa etapa no, en esa etapa es que usted tenga esa malicia, tenga esa parte de disfrutar, porque todo lo que hace uno en la vida disfrutando lo hace mejor. Ok, pero esa es la parte como recomendada. Ajá. Pero entendemos que hay padres que meten muchísima presión en sus hijos cuando ven ciertas cualidades. ¿Qué tan bueno es empezar a presionar a los niños, porque son prácticamente niños, todavía no entran ni siquiera a competencias oficiales en muchos de los casos, meterle esa presión de regímenes de alimentación, de entrenamiento, incluso fuera del mismo entrenamiento que ya reciben? ¿Qué tan bueno y positivo puede ser a futuro, ¿verdad? Para su crecimiento y lesiones? Más o menos, ¿como en qué edad te estás pensando? Yo estoy pensando en niños, los niños de 5 a 8 años, tal vez, que son como la etapa donde deberían formarse como ciertas cositas, pero no todo. Perdón, pero el papá que vea que un chiquito de 8 años tiene algo diferente, está muy cegado también, ¿verdad? Porque cuesta mucho, obviamente, saber la diferencia. Cuando un chiquito en fútbol, usted ve que en esas edades, ¿qué pasa? Todos van detrás de la bola. Parece un panal, todos van detrás de la bola y se ve uno que ya tiene como se perfila diferente, domina el balón diferente. Pero en esas etapas, lo que hay que apoyar es lo que venimos hablando. O sea, no se meta mucho, papá. Métase en vaya, llévelo a entrenar, vaya que disfrute, que esté esa hora y media, 2 horas de entrenamiento
y que coma bien, o sea, que pueda tener esa capacidad de ser niño, ¿verdad? O sea, no meterlo tan a temprana edad a un régimen, porque ese régimen a temprana edad los va a cansar y muchos no van a llegar a nada. De hecho, que cuando habla usted de eso, además, está el caso de Andre Agassi, uno de los deportistas más interesantes en el mundo del tenis y quizás uno de las leyendas más grandes también de este deporte. Él estuvo metido en el mundo del tenis casi que desde que nació, 2 años, y ya empezaron a meterlo en este mundo del tenis y demás. Y él comentaba en una de las entrevistas, después ya de su retiro y todo, que él realmente nunca disfrutó el tenis como tal porque fue algo prácticamente impuesto, ¿verdad? Y así hay un montón de casos más de deportistas en el mundo, como Carlos Vela, que también es otro que no disfruta mucho el tema del fútbol y es un gran jugador, y así hay muchos casos. Entonces, en esta etapa, más allá de lesiones, porque los niños cuesta mucho que caigan en lesiones, sí, es un tema más de la parte emocional y la parte de cómo se van identificando con el deporte y cómo ven el deporte. Básicamente es eso, en esa etapa las lesiones son muy pequeñas, puede ser golpes, caídas, tropiezos, que se golpeó con el compañero ahí, pero no hay unas lesiones como muy marcadas. En esa etapa es dejar fluir, y aparte los niños son muy maleables en esa etapa. Pero si ya pasamos 11, 12 años, cuando ya empieza a haber competencia, un sarán de parte de una escuelita de fútbol, una escuelita de baloncesto, allá, ok. Las famosas élites. Las famosas élites, ¿verdad? Entonces está. El problema es cuando uno llega, y nos pasó a nosotros, vale, que papá no le gustaba el fútbol, entonces, no, como no exigía mucho. Pero cuando uno llega un momento y ya usted pasa a ser élite, yo fui élite desde los 12 años. Yo entré a la liga y inmediatamente fui élite. Entonces, ya veo donde hay una diferencia entre el élite y la escuela, ¿verdad? Y antes eran muy, muy diferentes, pero ahí es donde el papá tiene que sí empezar a apoyar un poco, porque ahí hay un régimen diferente. ¿Qué tanto se le puede exigir a un adolescente, verdad? Porque ya estamos pasando a esta parte. ¿Qué tanto se le puede exigir? ¿Qué tanta presión se le puede meter? Y quitando la parte ya emocional, la parte de cómo se puede sentir, sino la parte física, ¿verdad? Más bien es ahí donde un caso real, Andrés Mora, yo me acuerdo, yo a Andrés Mora lo veo desde los 13 años y yo le decía al papá, Andy ocupa ya hacer algo distinto. Andy ocupa ejercicio, ocupa musculación, ocupa empezar a comer bien, a controlar el sueño. No porque está muy chiquito y se va a lesionar. No. Pero se va 2 años después para Estados Unidos. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Gimnasio, comer, dormir. Entonces, en esa etapa, ya a partir de los 13 años, es importante que sí ya empiecen a ir al gimnasio. O sea, es ese concepto anterior de que usted no iba a crecer, que usted se iba a quedar enano. Más bien es al revés. Si usted llega y empieza a hacer el gimnasio, va a fomentar testosterona, va a fomentar hormonas que van a generar que usted crezca. Entonces, ahí sí, pero cuidado con el sobreentrenamiento, porque está la otra parte. Exigimos, que va al colegio, que luego tiene pesas, que luego tiene entrenamiento con el equipo, que luego tiene que estudiar. Entonces hay una parte que hay que sobrellevar las cargas, ¿verdad? Incluso en algunos casos se da que padres lo meten en natación, en otro tipo de clubes también. Entonces está muy saturado la semana del pequeño, del joven jugador. Y llega un punto en que ya no tiene ni siquiera la energía para estudiar, ¿verdad? Exacto, entonces, por eso decía que en la primera etapa, digamos, en etapas escolares es lo mejor que hagan todos los clubes, ¿verdad? Que se dediquen y ya ahí, con la expertise de cada coach, van viendo, no, mira, es que sí, Andresito tiene la capacidad para el nado, o Andresito tiene la capacidad para jugar voleibol o baloncesto, o fútbol. Entonces ya, ya después vamos y nos vamos moviendo ya a un deporte como tal, porque no es bueno ya a una edad competitiva estar compitiendo en varios deportes al mismo tiempo. O sea, los casos de éxito son muy pocos en que un jugador es exitoso en 2 deportes diferentes. Han habido. Ok, y entrando a la parte del sueño, ¿cuánto tiene que dormir un atleta adolescente, digamos, que es a lo que estamos enfocándonos hoy, ¿verdad? De lo que los padres también, a veces algunos son muy estrictos y los hacen dormir 10 horas, otros más bien los meten en más cosas y a veces el niño o el joven termina llegando a la casa 9, 10 de la noche. Sí. Lo ideal es que mínimo duerma unas 9 horas. O sea, eso es lo ideal. Y sabemos que esas horas es prácticamente que a las 8:30, 9 de la noche tiene que estar ya acostándose porque empiezan
5 de la mañana, 5:30. Aquí podemos entrar un poco en el ciclo del sueño también, ¿verdad? Que hay que aclarar que el ciclo del sueño, si no me equivoco, es cada hora y media. Se cumple un ciclo completo. Entonces, para que el cuerpo amanezca bien descansado... Podemos dejar una trivia sobre eso, más bien. Okay. Podemos una trivia sobre el ciclo del sueño. Vamos a ver qué creen las personas de cómo se va moviendo el ciclo del sueño y cómo son las ventajas. Ok, entonces vamos con esa trivia para el capítulo del día de hoy y ya volvemos. Volvemos después de la trivia y veníamos hablando del tema del ciclo del sueño, ¿verdad? Correcto. Es algo muy importante y que quizás no todos, incluso no solo los padres, no todos tenemos como tan claro y decimos, bueno, es que qué raro, yo ayer dormí 7 horas y me levanté cansado, dormí 9 y me levanto más cansado, etcétera, ¿verdad? Todo depende de cómo se vayan cumpliendo los ciclos del sueño. Pero ¿cuál es el ciclo del sueño? ¿Cuánto es ideal dormir? ¿Y qué es lo que pasa en ese ciclo del sueño? A fin de cuentas, en toda la parte del ciclo del sueño, lo más importante para que ustedes entiendan es lograr tener la mayor capacidad de tiempo en sueño profundo. Ojalá más de, o sea, cuesta mucho, pero más de 1 hora, hora y media, ojalá 2 horas en un sueño profundo sería maravilloso. Pero que eso se ponga a la vida real es muy poco. La gente dormimos en un sueño profundo unos 45 minutos, 1 hora. ¿Qué pasa? Cuando se llega y se levanta el día siguiente, uy, estoy fresquito como una lechuga. Y si medimos con un reloj o con alguna aplicación, que al fin de cuentas son algoritmos, ¿verdad? O sea, no es 100% real, pero tal vez va a haber una similitud en que, mira, ese día pegué 1 hora de sueño profundo y me sentí fresco. Eso me pasa con los niños. Y obviamente, si llegan con mucha estimulación a la hora de dormirse y no empieza uno a apagarse poco a poco, porque es que los celulares traen el efecto en la pantalla, bajar el tipo de luz, ¿verdad? El modo sueño. El modo sueño. ¿Para qué? Para que usted vaya bajando su capacidad cerebral y se vaya relajando. Y preparando para dormir. Pero antes de dormir. Antes de que avance un poquito más con eso, también quería que entráramos en el punto de qué pasa mientras duermo, ¿verdad? ¿Cómo regenera el cuerpo ese gasto que se hace durante el día? Sí, el dormir es como meterse en la cámara de Goku, ¿verdad? O sea, es usted dormir y lograr conciliar el sueño correctamente, usted tiene un proceso de regeneración y de recuperación completo. Las células empiezan a vivir en ese momento, me empiezo a evolucionar y mejorar. Entonces, eso es lo que hace el sueño, el dormir bien, el estar hidratado, el comer bien. Se habla que no comer carnes rojas en la noche porque el cuerpo pasa activando la parte estomacal y que yo eso a veces lo veo bien, pero no es lo mismo. A veces es muy estricto llegar a decir, y no puedo comer eso, tengo que comer tal cosa. O sea, yo lo veo esto un poquito como más global, tratar de hacer lo más posible. La mejor rutina. Ajá, la mejor rutina y llegar a dormir. Entonces, en los niños es realmente que coman temprano, o a las 7, 7:30, no sé lo posible, depende si entrenan en la noche. Entonces, obviamente, eso nos va a cambiar, pero sí que lleguen, que duerman, que se bañen, que si vamos a usar el celular, que tienen permiso, ok, listo, y que ya vayan acostumbrándose a dormir, porque a fin de cuentas, eso es el atleta. Y el atleta, cuando va creciendo en su capacidad, ¿qué es lo que generalmente siempre hace? Entrena, come y duerme. Y eso es lo que hace un atleta de alto rendimiento. Bueno, los de fútbol que entrenan, come y juegan play. Aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pero debería ser como entreno, como, duermo. Sí, un cuidado más integral. Ronaldo. Que ese es un punto muy interesante porque Cristiano Ronaldo también tiene una situación con su hijo, ¿verdad? Él le prohibió tomar gaseosas, comer frituras, y es un niño que prácticamente desde que empezó a meterse en el mundo del deporte, cuando empezó a entenderlo, su padre fue como, ok, eso yo lo hago así, quiero que usted lo haga así. A hoy físicamente se ve muy bien, ¿verdad? Habría que ver cuánto logra Cristiano Junior con todo este régimen que ha traído y ver qué tanto y yo los Messi por otro lado libres. O sea, sí. Creo que había un punto medio, ¿verdad? O sea, porque Messi pasó eso. Messi fue mucho talento. Ronaldo es muy bueno, pero hay más esfuerzo. Messi es como natural, ¿verdad? Ese ejemplo, Ronaldo, bueno, yo hablaba de Ronaldo porque Ronaldo había contratado
un especialista en sueño para que le marcara los sueños a él, para mejorar su rendimiento físico. Por eso tiene la edad que tiene ahorita y sigue activo. Pero digamos, Ronaldo, que se volvió muy estricto, es un arma doble filo. ¿Por qué? Porque el hijo se puede llegar a cansar. O sea, porque seamos sinceros, ¿quién va a aguantar 45 años de vida en eso? No, incluso el mismo Cristiano Junior ha hecho videos como un poco más graciosos comiéndose unas papas, diciendo que a mi padre no le gusta y demás, porque también él va entendiendo que hay ciertas cosas que le están faltando experimentar, ¿verdad? Y es algo que cuando uno habla con atletas de diferentes deportes, cuando ellos ya están metidos en el mundo de la élite desde muy jóvenes, dicen, es que a mí me faltó vivir ciertas cosas que los demás jóvenes que sí lo vivieron, disfrutaron, y aunque yo tenga todo el éxito del mundo, siento que me faltó esa etapa, ¿verdad? Siempre hay un vacío, ¿verdad? Porque siempre hay un vacío de una u otra cosa. Pero es cierto, muchas veces pasa que un atleta ya 15, 16 años en etapas ya competitivas como tales, y tienen el baile de graduación del colegio y no pueden ir porque al día siguiente tienen partido. Pero un caso que sí no me gustaría que lo dejemos pasar, porque es más que todo por este tipo de casos que hacemos este tipo de videos, es el caso de Rafael Nadal. A Rafael Nadal quizás no fue su padre el que empezó a meterle la presión del tenis, de que tenía esas cualidades y que lo veía bueno, sino que fue su propio tío. Y su tío desde los 8 años empieza a ver esas cualidades en Nadal y empieza a meterlo en el mundo del tenis desde una forma muy estricta. Y llega a un punto en que Nadal ha conversado en entrevistas y señala que él desde temprana edad, desde adolescencia y demás, ya venía sintiendo dolores, que eso debería ser una alerta muy grande para los padres y deberían tomarlo muy en serio, porque podemos ver ya después de Nadal ya retirado y todo lo que ha pasado. Hay que ver red flags, y para ir concluyendo esto, porque se hace muy amplio y es bonito. Es un red flag increíble, pero también, bueno, ¿qué edad tiene Nadal? También hay pensamientos muy retrógrados, y antes no habían tantos nutricionistas, nutriólogos, no habían tantos fisios, no había tanta medicina deportiva. Entonces obviamente te exigían y ya, no, eso es lo que había. Y a fin de cuentas no solo el daño muscular que recibía él, porque era entrene, no importa, le duele aquí, no importa. Una vez Nadal estaba jugando con una raqueta quebrada y él seguía jugando, y él tenía un mindset tan fuerte del tío, que él decía que él estaba fallando la bola porque le estaba haciendo las cosas mal él. Sí, y no era que cuando se encuentra la raqueta estaba reventada. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos influir de una parte positiva y una parte negativa? Y en este caso, Nadal, creo que sí disfrutó el tenis, creo que sí. No, sí, hizo su vida. Pero tuvo que un momento decirle a su tío que ya, o sea, listo, que sea familiar. Pero terminó con las rodillas. No puede ni moverse, rotas y mucho sobreesfuerzo. Entonces, yo lo que voy ahora para como aterrizando. Concluir, sí. Importantes, apoyen. Si ven, y también vamos, que es el otro extremo, cuando hay alguien que tiene un poquito más y es bueno, pero no le da la importancia a la alimentación, no le da la importancia de ir a hacerse descargas, no le da la importancia de meterse en frío, no le da la importancia de ir a fisioterapia preventiva, no le da la importancia de dormir y comer bien. Esa es la manera en que se apoya. Es el apoyo, y ojo que estamos hablando del apoyo físico, no psicológico, ¿verdad? Porque es el más dañino, ¿verdad? Que están los papás fuera del terreno de juego y están gritándole al árbitro, gritándole que muévase para acá, corra para acá. O sea, no estamos hablando de esa parte, estamos hablando del daño físico que llega a tener. Entonces sí es importante que ya en una etapa ya formativa, competitiva, ser integral con gimnasio, nutrición, fisioterapia y descanso. Esos son los pilares para tener jóvenes saludables, jóvenes que rindan y con un riesgo de lesiones menores y que disfruten el deporte. Y reducir un poco el tema de la presión de si quiere ser bueno, tengo que llevarlo al límite, porque no, también los jóvenes entienden cuando son buenos y le dan el apoyo, el tema de cómo comportarse en la cancha, y no siempre tienen que llegar estresados o sintiendo que es la última oportunidad que tienen, porque al final lo que crean es una separación del deporte. Sí. Hasta acá llegamos en este capítulo, un capítulo muy interesante que también podría dar para un segundo video, una segunda parte. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios y nosotros vamos a desarrollarlo en otro capítulo. ¿Emma? Bueno, ya saben, mis pacientes, no se lesionen, si no nos llaman. Chao.